Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Can Yaman y Demet Özdemir vuelven? El escándalo estalla con Sara Bluma hablando tras las fotos. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha sacudido el mundo de las celebridades y ha dejado a todos con la boca abierta, porque lo que sucedió anoche en las calles de Estambul es algo que nadie esperaba. Una situación que cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre el corazón del galán turco Can Yaman. Todo comenzó hace unas pocas horas, cuando la noche parecía tranquila y los periodistas de la revista hacían su guardia habitual en los lugares más exclusivos de la ciudad. Sin imaginar que estaban a punto de capturar la imagen del año, una imagen que confirmaría los rumores y desataría una tormenta mediática sin precedentes. Can Yaman, el actor que ha conquistado el mundo, fue visto saliendo de un famoso restaurante con vista al Bósforo, pero no estaba solo, y lo más impactante no fue su compañía, sino el gesto que confirmó todo. Estaba tomado de la mano, con los dedos entrelazados firmemente, nada menos que con Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. La pareja que todos soñaban con ver junta nuevamente ha hecho su aparición triunfal, rompiendo el silencio con una imagen que vale más que 1000 palabras. La atmósfera en el lugar era eléctrica, los flashes de las cámaras iluminaban la noche como si fuera de día, y la sorpresa en los rostros de los reporteros era evidente. Demet llevaba un vestido elegante y una sonrisa que no podía ocultar, mientras que Can, con su estilo inconfundible, protegía a su acompañante de la multitud. Pero, amigos míos, aquí es donde la historia se complica y se vuelve un verdadero drama de telenovela, porque mientras Can y Demet disfrutaban de su noche mágica, había alguien más en esta ecuación que no la estaba pasando nada bien. Hablamos de Sara Bluma, quien hasta hace muy poco era vinculada sentimentalmente con Can Yaman. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿sabía Sara sobre este encuentro? ¿Es este el final definitivo de su historia con Can? Según fuentes cercanas que presenciaron el momento, cuando los periodistas abordaron a la pareja a la salida del local, Can Yaman se mostró sereno pero decidido. Ante la lluvia de preguntas sobre si habían retomado su relación, Can miró a Demet, sonrió y dijo ante las cámaras esta frase que ya está dando la vuelta al mundo: a veces la vida te lleva de vuelta a donde perteneces. Solo estamos dejando que el destino hable. Estas palabras, amigos, han sido interpretadas como la confirmación absoluta de que el amor ha renacido entre ellos. Por su parte, Demet Özdemir, visiblemente emocionada pero un poco más reservada, agregó: nunca dejamos de ser importantes el uno para el otro, esta noche es solo nuestra. Pero la noche no terminó ahí. Mientras las redes sociales estallaban con las fotos de las manos entrelazadas, los ojos se posaron en Sara Bluma. ¿Qué estaba haciendo ella mientras todo esto ocurría? Pues bien, no tuvimos que esperar mucho para saber su reacción. Al parecer, Sara se enteró de la noticia al mismo tiempo que nosotros, a través de las pantallas, y su reacción fue devastadora. Se dice que fue vista saliendo de su apartamento visiblemente afectada, y aunque intentó evitar a la prensa, no pudo escapar de las preguntas incisivas sobre las fotos de su supuesta pareja con otra mujer. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, Sara Bluma rompió el silencio y lanzó una declaración que nos ha dejado el corazón roto. Ella dijo: ver esas fotos fue como un golpe directo al alma, no sabía que el final llegaría así, sin avisar. ¡Qué dolorosas palabras! Esto nos hace pensar que quizás Can no fue del todo claro con Sara antes de aparecer públicamente con Demet. La situación es tensa, amigos. Por un lado, tenemos la felicidad radiante de los fans de Can Dem, que celebran este reencuentro como un cuento de hadas hecho realidad, y por otro, tenemos el drama de una mujer que parece haber sido dejada atrás de la manera más pública y dolorosa posible. Analicemos un poco más los detalles de esa salida nocturna.
Testigos dentro del restaurante afirman que Can y Demet no dejaron de mirarse a los ojos en toda la velada, que hubo risas, susurros al oído y una complicidad que solo tienen aquellos que comparten un pasado profundo. No parecían dos exnovios reencontrándose, parecían una pareja sólida que nunca se hubiera separado. Un camarero del lugar comentó en exclusiva, se veía amor en el aire, Can no le quitaba la vista de encima a Demet, era como si nadie más existiera en el restaurante. Esto contrasta fuertemente con la imagen que teníamos de Can y Sara en las últimas semanas, donde se les veía más distantes. ¿Será que Can Yaman estuvo confundido todo este tiempo y finalmente aclaró sus sentimientos? ¿O hubo un solapamiento de relaciones que ahora sale a la luz? La polémica está servida. Sara Bluma, en una segunda intervención breve a través de sus redes sociales, posteó un mensaje enigmático que decía, la lealtad es un regalo muy caro, no lo esperes de gente barata. Aunque no mencionó nombres, todos sabemos para quién va dirigido ese dardo. Es evidente que se siente traicionada. Mientras tanto, Can y Demet se subieron a su vehículo y se alejaron en la noche, dejando atrás el caos pero llevándose con ellos la atención de todo el mundo. La prensa turca ya está especulando sobre si habrá boda pronto o si esto es solo una aventura pasajera, pero las manos entrelazadas sugieren compromiso, sugieren que no tienen miedo de mostrarse al mundo. Amigos, este triángulo amoroso se ha convertido en el tema principal de conversación y nosotros estaremos aquí para traerles cada actualización. Es fascinante ver cómo las vidas de estos actores, que tanto admiramos en las series, a veces superan la ficción con sus propios dramas personales. La química entre Can y Demet siempre fue innegable en la pantalla, y ahora parece que esa química ha traspasado la realidad una vez más, dejando a Sara Bluma como la víctima de esta historia de amor y desamor. ¿Qué pasará mañana? ¿Saldrá Can a aclarar su situación con Sara? ¿Demet responderá a las indirectas? Lo cierto es que esta historia recién comienza. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en aparecer así públicamente con Demet sin aclarar las cosas con Sara primero? ¿Piensan que el amor entre Can y Demet es verdadero o es una estrategia publicitaria? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sara Bluma? Déjenmelo saber todo en los comentarios, los estaré leyendo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia de última hora y compartir este video con todos sus amigos fanáticos de las novelas turcas. Hasta la próxima.